¿Y si te dijera que el mayor imperio de la historia nació no con la gloria de las conquistas, sino con la mentira más perfecta jamás contada? Un día de enero del año 27 a.C., un hombre entró al Senado romano y cambió el mundo para siempre. Gaius Octavian Caesar. Pero no lo hizo con espadas, lo hizo con palabras, y lo que sucedió ese día fue tan ingenioso, tan oscuro, que incluso hoy, 2000 años después, seguimos debatiendo si fue la salvación de Roma o su sentencia de muerte. Imagina la escena: el Senado de Roma, el corazón palpitante de la república más poderosa del mundo antiguo. Cientos de senadores vestidos de blanco esperan en silencio. Las antorchas parpadean en las columnas de mármol. Y entonces entra él, Octaviano, un hombre de apenas 36 años que había conquistado el mundo conocido. Los senadores lo miran con una mezcla de admiración y terror absoluto. Todos recuerdan las listas de proscripción, los miles ejecutados, la sangre que tiñó las calles de Roma apenas años atrás. Pero Octaviano no viene a proclamarse rey, no viene a destruir la república, al contrario, viene a restaurarla. Con voz humilde, anuncia que devuelve todos sus poderes extraordinarios al Senado y al pueblo de Roma. La república está salvada. Los senadores explotan en aplausos. Algunos lloran de alegría, le otorgan títulos divinos, lo llaman Augusto, el Venerado. Le suplican que mantenga el poder para proteger a Roma. Y ahí está la genialidad diabólica de todo esto. Octaviano había planeado cada palabra, cada gesto, cada lágrima fingida, porque lo que nació ese día no fue la restauración de la República, fue el nacimiento del Imperio Romano. Pero fue un nacimiento envuelto en tal ilusión, en tal teatro político, que incluso los mismos romanos no entendieron lo que había sucedido hasta que fue demasiado tarde. Esta es la historia de cómo un joven enfermizo y astuto destruyó 500 años de república sin derramar una sola gota de sangre en ese momento crucial. Es la historia de cómo la libertad murió entre aplausos. Y es una historia que resuena peligrosamente con nuestro mundo actual. ¿Qué pasó realmente el 16 de enero del año 27 a.C.? Para responder a esta pregunta, necesitamos entender algo fundamental. Ese día no fue un momento de inspiración espontánea. Fue el acto final de una obra teatral que había sido cuidadosamente ensayada durante años. Octaviano había convocado al Senado con un propósito específico y cada senador presente sabía exactamente qué papel debía representar en ese drama político. Cuando Octaviano se levantó para hablar, el silencio en el Senado era absoluto. Según los registros históricos, pronunció un discurso que duraría horas, detallando cada una de sus campañas militares, cada provincia conquistada, cada enemigo derrotado. Pero el clímax llegó cuando anunció su decisión de renunciar a todos sus poderes extraordinarios. La República está restaurada, declaró. Yo no soy más que un ciudadano común. El historiador romano Tácito, escribiendo décadas después, capturaría la ironía mortal de ese momento. Roma había cambiado libertad por paz, sin darse cuenta de que estaba perdiendo ambas. Pero aquí está el detalle oscuro que las narrativas oficiales ocultan. Ese Senado no era libre. Muchos de los senadores presentes habían sido nombrados personalmente por Octaviano. Otros habían visto cómo sus colegas, amigos y familiares eran ejecutados durante las terribles proscripciones de años anteriores. Todos sabían que contradecir a Octaviano era firmar su propia sentencia de muerte. Así que cuando los senadores suplicaron a Octaviano que mantuviera el poder, no estaban expresando el deseo del pueblo romano. Estaban siguiendo un guión escrito por el hombre más peligroso de Roma. La respuesta de Octaviano fue una obra maestra de teatro político. Fingió resistencia,
Argumentó que no merecía tales honores, pero finalmente, cediendo ante la insistencia del Senado, aceptó ciertos poderes temporales. Le otorgaron el título de Augusto, un término con connotaciones religiosas que nunca antes se había usado para un mortal. Le dieron el imperium proconsular sobre las provincias militares más importantes, el control absoluto sobre todas las legiones romanas. Le concedieron la autoridad tribunicia, que le permitía vetar cualquier decisión del Senado. En teoría, había devuelto el poder. En la práctica, ahora tenía más control que cualquier dictador en la historia de Roma. Y aquí está la pregunta que debería inquietarnos. ¿Qué tipo de restauración concentra todo el poder militar, político y religioso en las manos de una sola persona? En discusiones recientes en plataformas como X en 2025, historiadores y activistas políticos han señalado paralelos escalofriantes con líderes modernos que utilizan lenguaje democrático para consolidar regímenes autoritarios. Augusto no destruyó las instituciones republicanas, las vació de significado, las convirtió en cascarones vacíos que mantenían la apariencia de democracia mientras escondían la realidad del poder absoluto. El Senado seguía existiendo, pero ahora servía únicamente para legitimar las decisiones que Augusto ya había tomado. Roma seguía siendo llamada República, pero era un imperio en todo menos en el nombre. La mayor conquista de Roma fue su mayor mentira, y esa mentira sobreviviría durante 500 años más. Para entender cómo llegamos a ese momento de enero del 27 a.C., necesitamos retroceder 15 años hasta el día que cambió Roma para siempre, los idus de marzo del año 44 a.C. Ese día, Julio César, el dictador más poderoso de Roma, fue asesinado a puñaladas en el mismísimo Senado por un grupo de senadores que se llamaban a sí mismos los Libertadores. Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino y más de 60 conspiradores clavaron sus dagas en el cuerpo de César, convencidos de que estaban salvando la República. Creían que, eliminando al tirano, la libertad romana florecería nuevamente. Estaban completamente equivocados. El asesinato de César no restauró la República, la destruyó. Lo que siguió fue un caos de violencia, traición y guerras civiles que casi aniquilaron a Roma. Los libertadores descubrieron rápidamente que el pueblo romano no los veía como héroes, sino como asesinos. César había sido inmensamente popular entre las masas. Había conquistado las Galias, había repartido tierras entre sus veteranos, había cancelado deudas y había entretenido al pueblo con espectáculos magníficos. Su muerte no fue celebrada en las calles de Roma, fue lamentada. Y peor aún, creó un vacío de poder que sería llenado no por senadores nobles, sino por hombres aún más ambiciosos y despiadados. Aquí está el detalle que raramente se menciona en las narrativas populares. Las guerras civiles que siguieron al asesinato de César fueron un verdadero holocausto romano. Estudios recientes de demografía histórica estiman que murieron entre 1 y 2 millones de personas en la península italiana y las provincias romanas entre el 44 y el 30 a.C. Batallas masivas como Filipos, donde los ejércitos de los libertadores fueron destruidos, dejaron decenas de miles de cadáveres pudriéndose en los campos de Macedonia. Pero las muertes en batalla eran solo una fracción del horror total. Las proscripciones, las purgas políticas organizadas, los asesinatos en masa de personas acusadas de apoyar al bando equivocado mataron a miles más. Las proscripciones eran particularmente terribles porque no seguían ninguna lógica de justicia o incluso de venganza política coherente. Eran listas de nombres publicadas en el Foro Romano. Si tu nombre aparecía en la lista, eras declarado enemigo del Estado. Cualquiera podía matarte con impunidad. Tu propiedad era confiscada. Tu familia era deshonrada.
Y lo peor de todo, muchas veces los nombres se añadían a las listas no por razones políticas, sino porque alguien poderoso quería tus tierras o porque debías dinero a la persona equivocada. Marco Tulio Cicerón, el más grande orador de Roma, fue proscrito y asesinado. Le cortaron las manos y la cabeza y las exhibieron en el foro como advertencia a cualquiera que pensara en oponerse al nuevo orden. Este fue el mundo del que emergió Octaviano. Un mundo donde la República había muerto no una vez, sino 1000 veces. Un mundo donde nadie confiaba en nadie, donde las lealtades cambiaban con la dirección del viento, donde la única moneda que importaba era el poder militar desnudo. Y en este mundo de pesadilla, un joven de apenas 18 años, físicamente débil, pero mentalmente brillante, vería su oportunidad de convertirse en el hombre más poderoso que Roma jamás conocería. Cayo Octavio Turino nació el 23 de septiembre del año 63 a.C., en una familia respetable, pero no particularmente poderosa. Su padre era un senador de rango medio, su madre era sobrina de Julio César. Nadie habría predicho que este niño enfermizo, que sufría de enfermedades constantes y carecía de la fuerza física que los romanos admiraban, algún día gobernaría el mundo conocido. Pero Octavio tenía algo mucho más valioso que músculos. Tenía una mente calculadora y fría como el hielo, capaz de planear movimientos con años de anticipación. La vida de Octavio cambió completamente cuando tenía 18 años. Julio César, su tío abuelo, fue asesinado. Pero César había dejado un testamento, y en ese testamento había adoptado póstumamente a Octavio como su hijo y heredero. De la noche a la mañana, el joven enfermizo se convirtió en Cayo Julio César Octaviano, heredero del hombre más poderoso de Roma, heredero de la lealtad de las legiones de César, heredero de una fortuna inmensa. Y aquí comienza una de las transformaciones más notables y aterradoras de la historia antigua. Octaviano entendió inmediatamente algo que los políticos experimentados de Roma no comprendieron. En la Roma de las guerras civiles, la legitimidad importaba tanto como la fuerza militar. Marco Antonio, el lugarteniente más importante de César, tenía los ejércitos. Bruto y Casio tenían el apoyo del Senado tradicional. Pero Octaviano tenía algo más poderoso. Tenía el nombre de César. Y en Roma, los nombres lo eran todo. Se presentó ante las legiones no como Octavio, sino como César. Los veteranos que habían servido bajo su padre adoptivo lo acogieron no por amor, sino porque César les había prometido tierras y dinero, y este joven era el único que podía cumplir esas promesas. Pero aquí está la parte oscura que las narrativas heroicas prefieren omitir. Octaviano demostró desde el principio que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para alcanzar el poder. Cuando formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido en el 43 a.C., uno de sus primeros actos fue organizar proscripciones masivas. Necesitaban dinero para pagar a sus ejércitos, y la forma más rápida de conseguirlo era confiscar las propiedades de los ricos. Así que elaboraron listas. 300 senadores fueron condenados a muerte. 2000 miembros del orden ecuestre fueron ejecutados. Sus propiedades fueron subastadas. Y aquí está el detalle que debería hacernos estremecer. Cuando los triunviros estaban negociando quién sería proscrito, cada uno sacrificó a sus propios aliados y familiares para sellar el pacto. Marco Antonio entregó a Cicerón, que había sido su enemigo político. Lépido entregó a su propio hermano. Y Octaviano, ese joven de apenas 20 años, supuestamente resistió durante días antes de ceder. Pero cedió. Permitió la ejecución de personas que habían apoyado a César, personas que podrían haber sido sus aliados. Lo hizo porque entendió que en el nuevo orden romano la lealtad era una debilidad y la crueldad era fuerza.
Los romanos recordarían estas proscripciones como uno de los períodos más oscuros de su historia. Pero para Octaviano fueron simplemente una herramienta necesaria en su ascenso al poder absoluto. El segundo triunvirato, formado en noviembre del 43 a.C., fue presentado al pueblo romano como una alianza para restaurar la República y vengar el asesinato de César. En realidad, fue un pacto de lobos dividiendo el cadáver de Roma. Marco Antonio, el soldado carismático y poderoso, tomó las provincias orientales, las más ricas del imperio. Lépido, el político olvidable, recibió África y Hispania, y Octaviano, el más joven e inicialmente el más débil, tomó Italia y las provincias occidentales. Pero desde el primer momento, todos sabían que esta alianza terminaría en sangre. La diferencia entre el primer triunvirato de César, Pompeyo y Craso y este segundo triunvirato era que el primero había sido un acuerdo privado, casi secreto. El segundo triunvirato se formalizó legalmente. El Senado les otorgó poderes constitucionales para restaurar la República por un período de 5 años. Pero esos poderes incluían la autoridad absoluta para proscribir enemigos, redistribuir tierras, nombrar magistrados y comandar todos los ejércitos. En otras palabras, los tres hombres tenían poder dictatorial conjunto. Era la República en su forma más grotescamente distorsionada. Instituciones democráticas utilizadas para legitimar la tiranía absoluta. Las proscripciones que siguieron no fueron simples ejecuciones políticas. Fueron una cacería de brujas romana que destruyó familias enteras. Las víctimas no eran solo los enemigos políticos obvios de los triunviros. Eran cualquiera cuya riqueza fuera deseable, cualquiera que hubiera ofendido a la persona equivocada, cualquiera que estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los asesinos profesionales recorrían las calles de Roma con las listas de proscripción. Las cabezas cortadas se apilaban en el foro. Las esposas delataban a sus maridos para proteger sus propias vidas. Los hijos traicionaban a sus padres por recompensas en dinero. La civilización romana, que se enorgullecía de sus leyes y su orden, se había convertido en una jungla donde solo sobrevivían los más despiadados. Cicerón, el gran orador que había defendido la República con sus palabras durante décadas, fue una de las víctimas más notables. Tenía 63 años cuando los asesinos lo alcanzaron mientras huía de Roma. Intentó negociar, ofreció dinero, apeló a la humanidad de sus perseguidores, pero las órdenes venían directamente de Marco Antonio, a quien Cicerón había denunciado públicamente en sus famosas Filípicas. Lo mataron y le cortaron la cabeza y las manos. Fulvia, la esposa de Marco Antonio, supuestamente tomó la cabeza cortada de Cicerón y perforó repetidamente la lengua del cadáver con una horquilla para el cabello, vengándose del órgano que había pronunciado tantos discursos contra su marido. Esta era la Roma del triunvirato, brutal, personal, sin piedad. Pero mientras las calles de Roma se empapaban de sangre, Octaviano estaba aprendiendo lecciones valiosas. Observaba cómo Marco Antonio usaba el carisma y la fuerza militar. Estudiaba cómo los soldados respondían a promesas de dinero y tierras. Analizaba cómo la propaganda podía convertir enemigos en monstruos y aliados en héroes. Y sobre todo, entendía que este triunvirato, como todos los pactos de poder compartido, era inherentemente inestable. Solo habría espacio para un hombre en la cima, y Octaviano estaba determinado a que ese hombre fuera él. La pregunta no era si el triunvirato se rompería, era cuándo y quién sobreviviría cuando finalmente lo hiciera. Para el año 32 a.C., el triunvirato se había reducido a un duelo entre dos hombres, Octaviano en Occidente y Marco Antonio en Oriente. Lépido había sido marginado años atrás, despojado de su poder y exiliado. Ahora Roma se preparaba para la guerra civil final, la batalla que decidiría quién gobernaría el mundo mediterráneo.
Pero esta no sería una guerra normal. Sería una guerra de propaganda tanto como de espadas, y en ese campo de batalla, Octaviano era un maestro sin rival. Marco Antonio había cometido un error fatal. Se había aliado con Cleopatra, la reina de Egipto. Más que aliado, se había convertido en su amante. Había tenido hijos con ella. Había repartido territorios romanos entre sus descendientes. Para los romanos tradicionales, esto era una traición imperdonable. Octaviano lo explotó brillantemente. No declaró la guerra contra Marco Antonio, un ciudadano romano y colega en el triunvirato. Declaró la guerra contra Cleopatra, una reina extranjera que supuestamente había seducido y corrompido a un noble romano. La propaganda de Octaviano pintó a Marco Antonio no como un rival político, sino como un traidor a Roma que había sido embrujado por una bruja oriental que planeaba gobernar el imperio desde Alejandría. Esta narrativa era en gran parte falsa. Marco Antonio no era una marioneta de Cleopatra. Era un general experimentado que había tomado decisiones estratégicas racionales al aliarse con el reino más rico del Mediterráneo oriental. Pero la verdad no importaba. Lo que importaba era la historia que Octaviano contaba, y esa historia resonaba profundamente con los prejuicios romanos. El miedo a las mujeres poderosas, la desconfianza hacia los orientales, el orgullo de la identidad romana. Octaviano estaba creando lo que hoy llamaríamos fake news romana, y funcionaba espectacularmente bien. La batalla decisiva llegó el 2 de septiembre del 31 a.C. en Actium, frente a la costa occidental de Grecia. Las flotas se enfrentaron en una batalla naval caótica. Los barcos de Octaviano, más pequeños y maniobrables, superaron a las pesadas naves de guerra de Antonio. Pero lo que decidió realmente la batalla no fue la superioridad táctica, sino la moral. A mitad de la batalla, Cleopatra, viendo que la situación era desesperada, ordenó a su flota egipcia que huyera. Marco Antonio, en un acto que sus enemigos llamarían cobardía, pero que probablemente fue amor desesperado, la siguió con sus barcos. Sus fuerzas restantes, sintiéndose abandonadas, se rindieron o fueron destruidas. La batalla de Actium no fue la victoria militar más impresionante de la historia romana, pero fue la más consecuente. Octaviano ahora controlaba todo el mundo mediterráneo. Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto, pero su destino estaba sellado. Un año después, con los ejércitos de Octaviano rodeando Alejandría, ambos se suicidaron. Marco Antonio se arrojó sobre su espada. Cleopatra, según la leyenda, se dejó morder por un áspid venenoso. Sus muertes marcaron el fin de la última gran monarquía helenística. Egipto, el reino que había sobrevivido durante 3 milenios, se convirtió en una provincia romana. Y Octaviano, a los 32 años, se había convertido en el amo indiscutible del mundo conocido. Pero su verdadera obra maestra aún estaba por venir: convencer a Roma de que su victoria no era el nacimiento de una dictadura, sino la restauración de la libertad. Cuando Octaviano regresó a Roma en el año 29 a.C., la ciudad lo recibió no como un conquistador, sino como un salvador. Las guerras civiles que habían desangrado a Roma durante casi 2 décadas finalmente habían terminado. Los ciudadanos estaban exhaustos de batallas, proscripciones y caos. Querían paz, estabilidad, un retorno a la normalidad. Y Octaviano, con su genio político característico, les daría exactamente eso, o al menos la ilusión perfecta de ello. Los siguientes 2 años fueron cruciales. Octaviano no se apresuró a consolidar su poder abiertamente. Al contrario, jugó el papel del ciudadano humilde que había salvado a Roma solo por sentido del deber. Rechazó el título de dictador, un término que había quedado manchado por César. Rechazó ser llamado rey,
una palabra que los romanos odiaban desde que habían expulsado a su último monarca 5 siglos atrás. En cambio, se presentó como el primer ciudadano, el princeps, simplemente el más destacado entre iguales. Era una mentira brillante porque contenía suficiente verdad para ser creíble. Pero detrás de esta fachada de modestia, Octaviano estaba construyendo sistemáticamente una estructura de poder que lo haría invulnerable. Controlaba todas las legiones. Había colocado a sus leales en todas las posiciones clave de gobierno. Había reformado el Senado, expulsando a sus enemigos y llenándolo con hombres que le debían todo. Y lo más importante, controlaba el tesoro de Egipto, la riqueza más grande que Roma jamás había capturado. Con ese dinero podía comprar la lealtad de cualquiera. Entonces llegó ese día de enero del 27 a.C. Octaviano convocó al Senado y pronunció su famoso discurso. Según el historiador Dion Casio, habló durante horas sobre sus logros, sus sacrificios, las provincias que había pacificado, los enemigos que había derrotado. Y luego, en el momento climático, anunció que renunciaba a todos sus poderes extraordinarios. «La República está restaurada», declaró. «He cumplido mi deber. Ahora soy simplemente un ciudadano más». El Senado respondió exactamente como Octaviano había planeado. Los senadores se levantaron en pánico. Sin Octaviano, argumentaron, Roma volvería al caos, las legiones se rebelarían, las provincias se separarían, los enemigos externos atacarían. Le suplicaron que mantuviera el poder, que siguiera protegiendo a Roma. Y Octaviano, tras una resistencia apropiadamente teatral, finalmente cedió ante sus súplicas. Aceptó ciertos poderes, pero solo temporalmente, solo por el bien de Roma, solo porque el Senado insistía. Aquí está la verdad oscura que los historiadores antiguos apenas se atrevían a susurrar. Ese Senado no tenía elección. Muchos de los senadores presentes habían sido nombrados personalmente por Octaviano. Otros habían visto las proscripciones y sabían perfectamente lo que pasaba a quienes se oponían a él. Algunos genuinamente creían que Octaviano era necesario para la estabilidad. Pero incluso aquellos que en privado despreciaban esta farsa sabían que protestar públicamente era suicidio político, si no literal. El Senado no estaba ejerciendo su libre voluntad, estaba representando un papel en un teatro político donde Octaviano era el director, el protagonista y el único con poder real. Los títulos que le otorgaron eran cuidadosamente calculados. Augusto significaba el venerado, un término con connotaciones religiosas que nunca se había usado para un mortal. Lo colocaba por encima de los humanos ordinarios sin llamarlo explícitamente un dios. Le dieron el imperium proconsular sobre las provincias donde estaban estacionadas las legiones, lo que significaba control militar absoluto. Le otorgaron la autoridad tribunicia de por vida que le permitía convocar al Senado, proponer leyes y vetar cualquier decisión. Le concedieron el derecho de hacer la paz y declarar la guerra. En teoría, estos poderes venían del Senado. En la práctica, Augusto ahora tenía más autoridad que cualquier rey, dictador o cónsul en la historia romana. Y aquí está la genialidad diabólica de todo el sistema. Augusto no había destruido las instituciones republicanas. Las había vaciado de poder real mientras mantenía sus formas externas. Los cónsules seguían siendo elegidos cada año, pero ahora Augusto controlaba quién podía presentarse. El Senado seguía debatiendo leyes, pero solo las propuestas que Augusto aprobaba tenían posibilidad de pasar. Las asambleas populares seguían votando, pero solo sobre opciones previamente filtradas. La República seguía existiendo en el papel, en los títulos, en los rituales, pero su alma había muerto, y lo más impresionante es que muchos romanos ni siquiera se dieron cuenta.
Habían cambiado libertad por estabilidad, democracia por seguridad. Y para una generación traumatizada por décadas de guerra civil, parecía un intercambio perfectamente razonable. Lo que Augusto creó no fue técnicamente una monarquía, no se llamaba a sí mismo rey o emperador, no usaba corona, no se sentaba en un trono, pero en todos los aspectos prácticos había establecido un sistema autocrático que duraría siglos. Los historiadores lo llaman el Principado, del latín princeps, que significa primero o principal. Era un término deliberadamente vago, diseñado para ocultar la naturaleza real del poder de Augusto bajo una capa de humildad republicana. El genio del Principado estaba en su ambigüedad. Augusto era oficialmente solo otro magistrado romano, tal vez el más importante, pero teóricamente igual a sus colegas bajo la ley, excepto que no lo era. Tenía autoridad sobre todos los gobernadores militares. Controlaba el tesoro imperial. Comandaba la Guardia Pretoriana, su fuerza de seguridad personal, estacionada en Italia, algo que técnicamente violaba todas las tradiciones republicanas sobre mantener ejércitos fuera de la ciudad de Roma. Podía anular cualquier decisión de cualquier magistrado. Y lo más importante, su autoridad era vitalicia, mientras que otros cargos eran anuales. Esta estructura de poder ambigua le daba a Augusto una flexibilidad tremenda. Cuando necesitaba actuar con autoridad absoluta, podía invocar sus poderes especiales. Cuando necesitaba aparecer como un ciudadano humilde, podía enfatizar que simplemente estaba sirviendo a la República. Era un sistema de doble discurso perfecto, donde la realidad del poder autocrático coexistía con la ficción de la continuidad republicana. Y funcionaba porque Augusto entendía algo fundamental sobre el poder. La gente acepta la dominación mucho más fácilmente cuando pueden pretender que no está ocurriendo. Las reformas que Augusto implementó durante las siguientes décadas transformaron completamente la estructura del Estado romano. Reorganizó las legiones, reduciéndolas de más de 50 a 28 y estableciendo un servicio profesional de 25 años. Esto creó un ejército leal no a Roma o al Senado, sino a Augusto personalmente, quien pagaba sus salarios y sus pensiones de retiro. Estableció una red de funcionarios imperiales para administrar las provincias, efectivamente creando una burocracia imperial paralela a las instituciones republicanas tradicionales. Reformó el sistema fiscal, asegurando un flujo constante de ingresos directamente al tesoro imperial. Pero quizás la reforma más insidiosa fue cultural. Augusto entendió que el poder duradero requería no solo control militar y político, sino también control sobre cómo la gente pensaba sobre el poder. Así que lanzó un programa masivo de propaganda que presentaba su régimen no como una ruptura con el pasado, sino como un retorno a los valores tradicionales romanos. Promovió leyes morales que supuestamente restauraban la antigua virtud romana. Patrocinó poetas como Virgilio y Horacio, que escribían épica glorificando el destino divino de Roma bajo el liderazgo de Augusto. Construyó templos y monumentos que conectaban su régimen con la edad dorada mítica de Roma. El historiador Tácito, escribiendo un siglo después, vería a través de esta propaganda con claridad escalofriante. Augusto sedujo al ejército con bonificaciones, al pueblo con comida barata, a todos con los dulces atractivos de la paz. Creció gradualmente en poder, concentrando en sí mismo las funciones del Senado, los magistrados y las leyes. No encontró oposición. Los espíritus más audaces habían caído en batalla o en las proscripciones. Los nobles sobrevivientes encontraban que la servidumbre obsequiosa era el camino a la riqueza y el cargo. Habiendo ganado con la revolución, preferían la seguridad del presente a los peligros del pasado. Esta observación de Tácito captura perfectamente la mecánica del Principado.
No era simplemente dictadura impuesta por la fuerza, era autocracia por consentimiento, donde la gente elegía la seguridad sobre la libertad, la estabilidad sobre la participación política, la ilusión de continuidad sobre la realidad del cambio radical. Y en discusiones recientes en foros académicos y redes sociales durante 2024 y 2025, politólogos han señalado paralelos inquietantes con regímenes modernos que utilizan tácticas similares. Mantener formas democráticas mientras concentran poder real. Usar crisis pasadas para justificar medidas temporales que se vuelven permanentes. Envolver el autoritarismo en lenguaje de restauración y tradición. El Principado de Augusto era, en esencia, un régimen autoritario con características democráticas, no una democracia con un líder fuerte. Y lo más aterrador es cuán fácilmente la sociedad romana aceptó esta transformación, porque Augusto les había dado lo que más desesperadamente querían: paz después de décadas de guerra. Y resultó que muchos romanos estaban dispuestos a pagar casi cualquier precio por esa paz, incluyendo el precio de su propia libertad. La Pax Romana, la paz romana, es uno de los conceptos más celebrados de la historia antigua. Desde el 27 a.C. hasta aproximadamente el 180 después de Cristo, el Imperio Romano disfrutó de un período sin precedentes de estabilidad interna, prosperidad económica y florecimiento cultural. Los caminos romanos conectaban 3 continentes. El comercio fluía libremente desde Britania hasta Arabia. Las ciudades crecían y se embellecían con teatros, baños públicos y monumentos magníficos. La civilización romana alcanzaba su cenit, pero esta narrativa dorada oculta una realidad mucho más oscura y sangrienta, porque la Pax Romana no significaba paz universal, significaba paz dentro de las fronteras del imperio, impuesta por legiones romanas que aplastaban cualquier disidencia con brutalidad extrema. Y en las fronteras, las guerras nunca cesaban. Augusto pasó gran parte de su reinado expandiendo y consolidando el imperio a través de campañas militares brutales. En Hispania, la conquista de las tribus del norte requirió décadas de guerra genocida. En Germania, las legiones romanas penetraron profundamente en los bosques, quemando aldeas y masacrando poblaciones enteras. En los Balcanes, las revueltas fueron sofocadas con una violencia que incluso para los estándares romanos era excepcional. Las cifras son escalofriantes. Estimaciones modernas sugieren que durante las campañas de pacificación de Augusto, cientos de miles, posiblemente millones, de personas en las provincias fueron esclavizadas. La esclavitud era el motor económico del Imperio Romano, y cada guerra de conquista producía un torrente de nuevos esclavos. Estos esclavos construyeron los magníficos monumentos que asociamos con la grandeza romana. El Foro de Augusto, el Teatro de Marcelo, innumerables templos y acueductos. Cada columna de mármol, cada estatua dorada, estaba manchada con el sufrudo de personas arrancadas de sus hogares y forzadas a trabajar hasta la muerte en minas, canteras y campos. Pero incluso dentro del propio imperio, la paz de Augusto era opresiva. Estableció un sistema de vigilancia y control que habría hecho sonrojar a muchos estados totalitarios modernos. Creó un servicio postal imperial que también funcionaba como red de inteligencia, monitoreando comunicaciones a través del imperio. Empleó espías y delatores que informaban sobre cualquier signo de deslealtad. Personas podían desaparecer por murmurar críticas contra el régimen. La libertad de expresión, un valor central de la República Romana, se evaporó bajo una atmósfera de miedo. Y luego estaba el aspecto quizás más insidioso de la Pax Romana, la transformación de la religión en herramienta de control político. Augusto revivió antiguos cultos religiosos y creó otros nuevos, todos centrados en su propia persona.
Se declaró hijo del divino César, conectándose así con lo divino. Permitió que en las provincias orientales se le adorara directamente como un dios. En Roma, más cautelosamente, promovió el culto a su genio o espíritu protector. Construyó templos no solo a los dioses tradicionales, sino a abstracciones como Pax Augusta, la paz de Augusto, y Concordia Augusta, la armonía de Augusto. Esta deificación progresiva servía múltiples propósitos. Primero, elevaba a Augusto por encima de la política ordinaria. No se podía criticar a un dios. Segundo, creaba una nueva religión civil que unificaba el imperio diverso bajo una lealtad común al emperador. Tercero, y más siniestro, permitía identificar y perseguir a disidentes. Negarse a participar en el culto imperial se convertía en acto de traición, no meramente de desacuerdo político. Era un sistema totalitario envuelto en incienso y oraciones. Los monumentos que Augusto construyó contaban una historia cuidadosamente curada del pasado romano y su propio papel en él. El Ara Pacis, el altar de la paz, completado en el año 9 a.C., es quizás el ejemplo más perfecto. Este elaborado altar, decorado con relieves escultóricos magníficos, celebraba la paz que Augusto había traído a Roma. Mostraba procesiones religiosas, la familia imperial, personificaciones de la abundancia y la prosperidad. Era propaganda en piedra, hermosa y mentirosa. Porque la verdad era que la paz de Augusto estaba construida sobre montañas de cadáveres, estaba mantenida por el miedo constante a las legiones, estaba financiada por el trabajo de millones de esclavos, estaba justificada por una religión oficial que transformaba al dictador en Dios. Era paz, sí, pero era la paz del cementerio, la paz de la sumisión, la paz de aquellos que han renunciado a la esperanza de algo mejor. Y cuando discutimos hoy sobre si los regímenes autoritarios que ofrecen estabilidad son preferibles a democracias caóticas, deberíamos recordar que este trade-off no es nuevo. Los romanos lo hicieron hace 2000 años. Y el precio que pagaron fue la muerte de su república y el nacimiento de un imperio que eventualmente colapsaría bajo el peso de sus propias contradicciones. La narrativa oficial del reinado de Augusto lo presenta como un periodo de estabilidad y consenso casi universal, pero esta imagen es profundamente engañosa. A lo largo de sus 44 años en el poder, Augusto enfrentó numerosas conspiraciones, intentos de asesinato y desafíos a su autoridad. Lo que hace que su régimen sea tan notable no es la ausencia de oposición, sino su efectividad absoluta en suprimirla y borrarla del registro histórico. Una de las primeras conspiraciones significativas ocurrió en el año 23 a.C., apenas 4 años después de que Augusto restaurara la República. Marco Terencio Varrón Murena, que había sido cónsul y estaba relacionado con Mecenas, el confidente más cercano de Augusto, supuestamente conspiró para asesinar al emperador. Los detalles son turbios porque Augusto controló cuidadosamente qué información se hizo pública. Sabemos que Murena fue ejecutado junto con un tal Fanio Cepión, también acusado de participar en el complot. ¿Pero realmente conspiraron? ¿O fue su conspiración simplemente una excusa conveniente para eliminar a hombres que Augusto veía como amenazas potenciales? El historiador Dion Casio, escribiendo siglos después, sugiere que el juicio de Murena fue profundamente problemático. Augusto no asistió manteniendo una fachada de imparcialidad, pero el resultado nunca estuvo en duda. Murena fue condenado a muerte en ausencia. No se le permitió defenderse. Sus propiedades fueron confiscadas. Y lo más revelador, Mecenas, aunque era su pariente, no hizo nada para salvarlo. Había aprendido la lección fundamental del régimen de Augusto. La lealtad al emperador superaba cualquier otro vínculo, incluso los familiares.
Otra conspiración notable involucró a Ignacio Rufo alrededor del año 19 a.C. Rufo había ganado inmensa popularidad en Roma al organizar un cuerpo de bomberos privado que combatía los incendios frecuentes que devastaban la ciudad. Los romanos lo adoraban. Se postuló para cónsul, desafiando el control de Augusto sobre las elecciones. Cuando Augusto bloqueó su candidatura, Rufo supuestamente organizó una conspiración para derrocar al régimen. Fue arrestado, juzgado en secreto y ejecutado. Pero aquí está lo inquietante. Nunca sabremos si Rufo realmente conspiró o si simplemente era demasiado popular para el gusto de Augusto. En el régimen de Augusto, la popularidad independiente era en sí misma una amenaza. Y luego están las conspiraciones dentro de la propia familia de Augusto, las más oscuras y más difíciles de descifrar. Augusto no tenía hijos varones legítimos. Su única hija, Julia, se casó sucesivamente con varios hombres que Augusto estaba preparando como sus sucesores. Pero en el año 2 a.C., Julia fue repentinamente acusada de adulterio, conducta inmoral y conspiración contra su padre. Fue exiliada a una isla remota, donde eventualmente murió. La narrativa oficial presentaba a Julia como una mujer promiscua que había deshonrado a su familia. Pero estudiosos modernos sospechan que la verdad era mucho más política. Julia aparentemente había estado reuniéndose con varios senadores y nobles romanos. Estas reuniones eran realmente orgías, como afirmaba la propaganda de Augusto, o eran reuniones políticas de personas que anhelaban un retorno a la República. El hecho de que varios hombres de familias nobles fueran ejecutados o exiliados simultáneamente con Julia sugiere que estaba ocurriendo algo más que adulterio. Posiblemente había una verdadera conspiración para restaurar el Senado al poder, y Augusto la aplastó bajo el pretexto de moralidad ofendida. Pero la conspiración familiar más siniestra involucra a Livia, la esposa de Augusto. Livia era una de las mujeres más poderosas de Roma, políticamente astuta y absolutamente dedicada a asegurar que su hijo Tiberio heredara el poder. El problema era que Augusto tenía otros herederos potenciales, sus nietos Cayo y Lucio César, hijos de Julia. Durante años, estos dos jóvenes fueron entrenados como sucesores de Augusto, pero entonces, misteriosamente, ambos murieron jóvenes. Cayo murió en el año 4 después de Cristo en Armenia, de heridas en combate. Lucio murió el año anterior en Masilia, de enfermedad repentina. ¿Fueron estas muertes genuinamente accidentales o fueron asesinatos cuidadosamente orquestados? Los historiadores antiguos insinúan pero no afirman directamente que Livia pudo haber estado involucrada. Tácito escribe crípticamente sobre crímenes secretos en la familia imperial. Dion Casio menciona rumores de envenenamiento. Nunca tendremos pruebas definitivas, pero el patrón es innegable. Todos los obstáculos entre Tiberio y el trono removidos convenientemente. Todos los rivales potenciales muertos o exiliados. Y al final, Tiberio, el hijo de Livia, heredó el imperio exactamente como ella había planeado. Estas conspiraciones, tanto reales como imaginadas, revelan algo fundamental sobre el régimen de Augusto. No era el gobierno benevolente y consensuado que la propaganda presentaba. Era un estado de seguridad donde la disidencia era traición, donde la popularidad independiente era peligrosa, donde incluso la familia del emperador no estaba a salvo de purgas políticas. Augusto había creado una máquina política tan eficiente en suprimir oposición que la mayoría de los romanos ni siquiera se daban cuenta de cuánto control estaba siendo ejercido sobre sus vidas. Las conspiraciones eran descubiertas antes de madurar. Los conspiradores eran eliminados silenciosamente. Y la historia oficial presentaba cada purga como justificada, cada ejecución como necesaria para proteger la paz romana.
Era totalitarismo con rostro humano y funcionaba terriblemente bien.